Hola, continuamos con nuestra sección de grupo alternante. Bueno, recordemos nada más que un grupo G es simple si sus únicos subgrupos normales son uno y G, ¿verdad? O sea, esto quiere decir que sus únicos, bueno, si tienen un grupo cualquiera, siempre estos, el subgrupo trivial y el grupo total, siempre son normales, obviamente. Ahora, la pregunta es si hay más. Si la respuesta es no, no hay más, entonces decimos que el grupo es simple. Entonces, esto de simple no quiere decir que estos grupos sean súper sencillos de entender, pero bueno, no sé, no estoy seguro cuál sea la historia detrás del nombre, ¿verdad? Y bueno, vamos a ver. Lo que queremos demostrar es que casi todos los grupos alternantes son simples. Entonces, primero, notemos que de hecho, a ver, déjenme pensar. A ver, A1 A1, pues en realidad es trivial, entonces es simple. A2, de hecho A2 también es trivial y por lo tanto es simple. A3, A3 uno puede demostrar que es cíclico, es cíclico con tres elementos. Y no es difícil notar que un grupo cíclico con tres elementos, de hecho cualquier cíclico con un número primo de elementos, es simple. Y por lo tanto, es simple. Vaya, vaya. Entonces esto parece como que ya hay un patrón, ¿verdad? Entonces por inducción todos los alternantes son simples. No, no es cierto. A4 no es simple. Y la razón es que nosotros ya sabemos que el 4 grupo de Klein, porque el 4 grupo de Klein, no sé si se acuerdan de ese, es el producto de dos transposiciones de Klein, Klein es un subgrupo normal. Normal, no trivial y propio de A4. Entonces ya vieron, no es cierto que todos sean simples, pero, entonces, bueno, no es obvio, bueno, no es del todo obvio así rapidísimo que A4 no sea simple. Y tampoco va a ser obvio el siguiente lema, pero es cierto. Entonces, lema 3.8 es así, el enunciado es tal cual A5, el alternante en 5 letras es simple. Recordemos que este alternante es va de nuevo, es todas las permutaciones pares de S5, ¿verdad? Bueno, entonces antes de comenzar, o sea, antes de comenzar bueno, para comenzar la demostración, recordemos las clases de las clases de conjugación. ah, Quiero decir las clases de conjugación, no es lo que quiero decir. Recordemos los posibles o las posibles estructuras, ¿cómo le llamábamos? Estructuras cíclicas en A5. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a hacer una pequeña tablita. Tenemos A5 y aquí en esta tablita lo que voy a poner es, sí, estructura cíclica. Sí se llama así, estructura cíclica. El número de elementos con esa estructura cíclica. Y creo que nada más, o sea, bueno, pues la paridad, ¿no? Pero pues para la paridad todas van a ser pares porque pues estoy pensando en elementos en A5. Y bueno, ¿qué tipos de estructuras cíclicas puedo tener en A5? Pues tengo la estructura de la trivial, la que corresponde solamente a la identidad y por lo tanto pues nada más hay una, es exactamente la identidad, es la única con esa estructura cíclica y este es par, ¿verdad? Luego tenemos también todo tres ciclos es una permutación par. Y pues cuántos tres ciclos hay en A5, o lo que es lo mismo, cuántos tres ciclos hay en S5, en el simétrico. Bueno, pues uno puede hacer la cuenta y son 20. O sea, hay que hacer la cuenta, se las dejo de tarea. Y también tengo esa estructura cíclica. O sea, un 2 ciclo es impar y por lo tanto pues no está en A5. Un 4 ciclo también es impar y por lo tanto no está en A5. Pero un 5 ciclo sí está en A5 porque sí es par. ¿Y cuántos hay? Pues hay 24. ¿Ya vieron?
Y ahora están los productos de dos transposiciones disjuntas, como esta, por ejemplo. ¿Ya vieron? Y esta hay 15. Y este es par. Y si uno suma estos números, pues lo que les va a dar es 60. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque tienen exactamente 60 elementos en A5. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, estas descomposiciones cíclicas, pues como ya sabemos, lo que nos dan es las clases de conjugación en S5, que no es lo mismo que las clases de conjugación en A5, porque podría suceder, o sea, para calcular clases de conjugación, por ejemplo, digamos, no sé, por ejemplo, de este triciclo en A5, pues lo que tenemos que hacer es conjugar solamente por elementos de A5, ya no por todos los elementos de C5. Entonces las clases de conjugación en A5 podrían ser más pequeñas respecto de las de S5. Y la estructura y la estrategia de la demostración de este lema es justamente ver qué pasa con estas clases de conjugación, ¿sí? Entonces vamos a ir de a una por una, ¿verdad? O sea, vamos a ir de a una por una con estas clases de conjugación. Y la primera, o sea, la primera clase de conjugación pues es la de la identidad, ¿verdad? Pero eso no hay nada que hablar. O sea, no hay absolutamente nada que decir acerca de la clase de conjugación de la identidad, porque en cualquier grupo, no solamente en A5, la clase de conjugación de la identidad es solamente la identidad. No tiene ningún otro conjugado, ¿verdad? Eso es pues yo creo que eso debería de ser claro. Y la siguiente clase de conjugación que nos interesa, no, yo creo que estoy usando mal el término clase de conjugación. Lo que quiero decir es la siguiente estructura cíclica que nos interesa, son los tres ciclos, ¿sí? Entonces voy a hacer una serie de afirmaciones y mi primera afirmación es todos los tres ciclos son conjugados en A5. Ahora, pues hay que tener cuidado, ¿no? Porque es lo que les dije. En S5, en el simétrico, todos los tres ciclos son conjugados. Ya demostramos que las clases de conjugación en S5 pues están completamente determinadas por la estructura cíclica, ¿sí? O sea, todos los elementos con la misma estructura cíclica son conjugados y al revés, si dos elementos son conjugados, entonces tienen la misma estructura cíclica, ¿verdad? Entonces, todos los tres ciclos son conjugados en S5, pero no necesariamente en A5 porque las clases de conjugación en A5 pues solamente es conjugar con elementos solo en A5. ¿Ya vieron? Entonces vamos a ver, les voy a dar un ejemplo. Si por ejemplo, y el argumento general se va a seguir de pues no sé, tuvieran una conjugación alfa igual a 1, 2, 3. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Les dije que para esta sección iba a necesitar 3 ejercicios. Uno de los ejercicios fue el que les dejé en el video anterior, que la verdad es que sí costó un poquito de trabajo demostrarlo. Y es este de aquí. Déjenme lo pongo porque aquí lo tengo ya listo para usarlo. Y es ¿verdad? El que termina aquí donde pongo la línea, ¿sí? Y es que si tengo un grupo finito, G, y un subgrupo normal tal que el índice es primo, a ver, entonces, ¿quién va a jugar el papel de quién? Bueno, G, para poder aplicarlo aquí donde lo quiero aplicar, G va a ser S5, H va a ser A5, y claramente el índice es primo, porque el índice es 2. Por definición del alternante, su índice es 2 y por lo tanto es primo. Y ahora supongamos que el centralizador en H de un elemento Y está estrictamente contenido, o sea, ese es un subgrupo propio del centralizador en G. Aquí está mal escrito. Qué bueno que me di cuenta. Ahí está. En Y. Y entonces, una vez que logremos ver eso, si Y y X son conjugados en G, entonces X y Y son conjugados en H. ¿Ya vieron? Entonces, por el ejercicio que acabo de mostrarles, 3.7, basta mostrar que el centralizador en A5 de alfa es un subgrupo propio, aquí por eso es menor estricto, del centralizador en S5 de alfa. ¿Ya vieron? O sea, solamente tengo que demostrar eso. Ahora esto pues está fácil. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque pues si me tomo la permutación 4-5, noten que aquí es donde estoy utilizando que estoy trabajando en A5, ¿verdad? O sea, este argumento no me va a servir en A4 porque lo que estoy tomando es la permutación, que es justamente
Perdón, lo que estoy utilizando es esta transposición que es disjunta de este triciclo. En A4 nunca voy a poder encontrar una transposición que sea disjunta de un triciclo porque no tengo letras suficientes. Entonces este está aquí, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Primero porque la transposición es un elemento en S5. Segundo, porque conmuta con alfa, ¿verdad? Porque ya sabemos que ciclos disjuntos conmutan, pero 4,5, perdón, 4,5, no está en A5. Simplemente esto es cierto porque 4,5 es una permutación impar y por lo tanto no está en A5. ¿Ya vieron? Entonces, por lo tanto, ya acabé. ¿Sí? Voy a dejarlo así. La verdad es que podría escribirlo un poquito mejor, pero lo voy a dejar así. Espero que eso sea claro. Eh, y por lo tanto, el ejercicio 3.7 me dice, bueno, si tengo dos cosas que son conjugadas en A5, por ejemplo, cualesquiera tres ciclos, tres ciclos, en S5 son conjugados, perdón, va de nuevo. Si tengo tres ciclos en S5, esos son conjugados y entonces, como ya verifiqué las hipótesis del ejercicio, entonces son conjugados también en A5 y por lo tanto ya demostré que todos los tres ciclos son conjugados en A5. Muy bien, esa es mi primera afirmación. Segunda afirmación. ¿Cuál es mi segunda afirmación? Recuerden que lo que estoy analizando son cada una de las estructuras cíclicas en A5, ¿verdad? Déjenme me transporto de nuevo a mi tablita, ¿sí? Entonces en mi tabla ya analicé qué fue lo que pasó con esta clase de conjugación, ¿ya vieron? Ahora voy a analizar qué pasa con esta clase de conjugación. Por alguna razón voy a irme con la última, ¿sí? Entonces lo que va a suceder con esa clase de conjugación es lo siguiente. Entonces todos los productos de transposiciones disjuntas son conjugadas en A5. Ups. Jugadas en A5. O sea, ¿qué quiere decir esto? Recuerden que lo que les dije es que las clases de conjugación en A5 pues podrían ser más pequeñas respecto de las clases de conjugación en S5. Aquí lo que sucedió es que pues en la primera afirmación no son más pequeñas y aquí tampoco son más pequeñas, no es más pequeña la clase de conjugación de un producto de dos transposiciones disjuntas. Ahora, ¿cómo demostramos esto? Pues la verdad es que va de nuevo por el ejercicio 3.7. Entonces, por ejemplo, va de nuevo, aquí estoy haciendo un ejemplo nada más para no meterme con problemas en agarrar un elemento genérico y eso, pues creo que del ejemplo es claro cómo saltar al caso general. Me voy a tomar esta súper concreta, ¿sí? Entonces, basta demostrar, va de nuevo, igual por lo mismo que les dije en la afirmación anterior, basta demostrar por el ejercicio 3.7 que va de nuevo, que este centralizador está estrictamente, pero es un subgrupo propio de este otro centralizador. Ahora, pues, ¿cuál es el que me sirve, verdad? Pues el que me sirve es este. Este sí está aquí, va de nuevo, porque conmuta con alfa. No conmuta porque pues, sea disjunta de todos los ciclos, sino más bien es disjunto del primer ciclo y entonces conmuta con el primero y luego 1,2 pues claramente conmuta con el mismo, ¿verdad? Entonces está aquí, pero 1,2 va de nuevo, como es una permutación impar, no está en este centralizador y por lo tanto todos los que tienen esta estructura cíclica van a ser conjugados en A5. O sea, la demostración es muy, muy parecida al anterior. Y ahora voy a dar mi tercera afirmación. Mi tercera afirmación, de nuevo, como estamos procediendo, es acerca de analizar la última estructura cíclica o la última clase de conjugación que tengo, que es esta. ¿Ya vieron? Clase de conjugación en S5 y quiero saber qué pasa con esa clase de conjugación en A5. Bueno, lo que sucede es que aquí sí pasa lo que potencialmente podría pasar. Y es que hay dos clases de conjugación.
de 5 ciclos en A5. Cada una con 12 elementos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir con esto es que bueno, todos los 5 ciclos son conjugados en S5, pero en A5 no. De hecho, esa clase de conjugación de 5 ciclos se parte en 2 pedazos, ¿sí? Y me hacen 2 pedazos con el mismo tamaño. Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos a ver cómo se demuestra esto. O sea, esta es una afirmación y ahora la voy a demostrar. Y es que en S5, alfa igual a 1, 2, 3, 4, 5, tiene 24 conjugados, que es lo que les puse en la tablita aquella que hice al principio, ¿sí? Tiene 24 conjugados. Dije 25, no sé, pero bueno, lo que quise decir es 24 y si está bien escrito. Así que CS5, el centralizador en S5 de alfa, tiene 5 elementos. Sí, ¿verdad? Porque, a ver, pensemos. A5 tiene 60 elementos, ¿sí, verdad? Porque S5 tiene 120 y A5 tiene la mitad, entonces tiene 60 elementos. Perdón, eso no es lo que quería decir. Perdón, eso no es lo que quería decir. Lo que quería decir es S5 tiene 120 elementos. ¿Estamos de acuerdo? Y lo que sabemos es que la clase de conjugación es el índice del centralizador en el grupo grande. Si el índice de este centralizador es 24, entonces es fácil, así, nada más dividiendo, ver que 120 entre 24, pues que este centralizador tiene 5 elementos. Va, entonces hasta ahí vamos bien, ¿sí? Ahora estos elementos en el centralizador son las potencias de alfa, ¿sí, verdad? O sea, sabemos que las potencias de alfa están en el centralizador y como las potencias de alfa son exactamente 5, pues con eso ya acabamos, ¿verdad? De demostrar que en efecto son todas las potencias de alfa. ¿Y ahora qué? Ahora por el ejercicio 3.2. ¿Y cuál es ese ejercicio 3.2, verdad? El ejercicio 3.2 lo que me dice es que C alfa 5, a ver, el 3.2 es de los que les dije que íbamos a utilizar, es este. ¿Sí? Que si alfa es un ciclo en Sn, entonces el centralizador es igual a alfa. Entonces en S5 los únicos que conmutan con este ciclo alfa son sus potencias. ¿Ya vieron? Ahora, en el caso en el que estamos, pues todas estas potencias están en A5, porque todas las potencias de este 5 ciclo son 5 ciclos que son permutaciones pares y por lo tanto están en A5. Entonces C alfa, perdón, A5, centralizador en A5 de alfa, tiene orden 5. Y por lo tanto, pues la clase de conjugación, vamos a llamarle alfa A5, pues el número de elementos que tiene esto es igual al índice en A5 del centralizador, que es igual a 60 entre 5, que es igual a 12. ¿Ya vieron? Y entonces ahora sí, con esto terminamos de demostrar que en efecto esta clase de conjugación, la clase de conjugación de este ciclo en particular, este ciclo en particular, este 5 ciclo en particular, la clase de conjugación tiene 12 elementos, ¿ya vieron? Y entonces no es difícil ver bueno, me tomo un 5 ciclo que no se ha conjugado a este y voy a ver exactamente con el mismo argumento que también tiene 12 elementos, su clase de conjugación en A5, y por lo tanto con eso veo que la clase de conjugación en ese 5 de este se parte en 2 pedazos en A5, ¿ya vieron? Muy bien, entonces ahora sí, vamos a ver. Ahora sí, voy a usar lo que demostré en mis tres, o sea, todo el análisis de todas las clases de conjugación. Y es que como todo subgrupo normal, H de A5
es unión de clases de conjugación. Recuerden que siempre cualquier subgrupo normal es unión de clases de conjugación. Entonces, el orden de H es la suma de 1, que es la clase de conjugación de la identidad, que nada más tiene un solo elemento, y ciertos números (12, 12, 15 y 20), que justamente es el orden de todas las clases de conjugación que ya calculamos. Pues es fácil verificar, o sea, esto de es fácil se les queda de tarea de verificar, es a mano, o sea, es nada más hacer la cuenta así a mano, que ninguna de estas sumas es un divisor propio de 60. Así que, pues A5 es simple. O sea, va de nuevo, ¿no? Nada más quiero repasar por una última vez mi argumento. Es que si H fuera un subgrupo normal propio de A5, entonces S es el orden de H, pues tiene que ser la suma de 1 y alguno de estos números, ¿no? Por ejemplo, 1 más 2 te da 13 y eso no es un divisor de 60. Entonces ahí llegas a una contradicción porque por el teorema de Lagrange ya sabemos que el orden de H tiene que dividir al orden de A5. Por ejemplo, 1 más 15 pues es 16, que no divide a 60, entonces no puede haber un subgrupo de orden 16 y en fin, así es como descartamos todos los posibles subgrupos normales que podrían existir en A5 y listo, terminamos con eso.